En todos momentos, una información directa también desde la alcaldía de Guayaquil. El gobernador de la provincia de Guayas en estos momentos arribó ya a las instalaciones de la alcaldía de Guayaquil para reunirse con el alcalde Aquiles Álvarez. El gobernador Alberto Molina ya hizo su presencia en la alcaldía. Ahí van a conversar sobre el tema gravísimo, delicado de la inseguridad, que es el tema fundamental sobre el que está girando en estos momentos el interés de todo el país. Por eso hemos también invitado en esta mañana al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, porque va de la mano con el tema de la inseguridad, el tema relacionado con la parte más delicada, ecuatorianos, que es el tema de la inseguridad. Un informe que ha dejado de despedida el actual gobierno, buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, indica que el Estado, los medios y la banca están penetrados por las mafias en un documento oficial que deja de herencia en su inacción el gobierno actual. Ahora, eso nos obliga a revisar también en la salida del propio presidente Lasso todas las indicaciones que ya se están anotando, que ameritan que la Asamblea haya pedido a la Fiscalía que actúe de inmediato sobre una serie de puntos, más de 12 puntos, en los que piden una investigación exhaustiva sobre el manejo de los recursos públicos que hizo el gobierno y el mandatario saliente y quienes lo acompañaron. Ahora, en ese escenario también cabalga, doctor, buenos días, la extinción de dominio. Vuelve a convertirse en la institución que se configura sobre el decreto legislativo 1373 y también sobre otro decreto supremo del reglamento del decreto legislativo. Todo eso coadyuva ¿a qué? A que el Poder Judicial pueda tener las herramientas suficientes para urgentemente poner en práctica lo que se ha venido pidiendo a gritos, que a quienes sustraen, se llevan bienes del Estado, puedan devolverlos con la extinción de dominio como una figura importante, ya que se la maneje en el país. Doctor, buenos días, bienvenido. Don Emilio, muy buenos días a usted y a quienes nos ven y escuchan. Gracias por la invitación nuevamente. A ver, empecemos por la frase de inicio suyo, que lamentablemente no es porque sea su estilo, pero no son alentadoras en función del nivel de la inseguridad. Porque el fin de semana, tuvimos un fin de semana, un gran baño de sangre, 16 muertos de lo que se sabe oficialmente. Durán, Guayaquil, provincia de Los Ríos, San Borondón. Es impresionante. Mire, en este momento, el único lugar seguro, hay que reconocerlo penosamente, es el cementerio. No hay otro lugar seguro. O sea, alguien se muere y sabe que lo van a llevar al cementerio. El tema es muy complejo porque sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Entonces, los ejes que parecen fundamentales propuestos por el presidente Daniel Noboa tienen que ver seguridad y empleo, sí, pero hay que recordar cifras. La CEPAL en el año 2022, ¿qué dice? El Perú, que el año pasado aumentó el 100% de la producción cocalera, y Colombia, que aumentó el 25% de la producción y el 40% de los sembríos de hoja de coca, con 7 bases aéreas militares norteamericanas, no tienen el nivel de violencia que hoy tiene Ecuador. Por eso explicaría que en Perú la inversión inversión externa, haya llegado en el año 2022 a 11.000 millones de dólares. Y en Colombia 18.000 millones de dólares. Y en Ecuador apenas 800 millones de dólares. Esa es la dura realidad. ¿Quién invierte en un país con ese nivel de inseguridad? Ni los propios ecuatorianos y probablemente menos aún ciudadanos extranjeros. Entonces, ese para mí es el reto principal y transversal del actual gobierno en los 16 meses o en el tiempo que vaya a ejercer el poder. Mire, hemos visto, ¿verdad?, cambios de mandos y objetivamente aparece que son oficiales, tanto en los mandos militares como policiales,
altamente preparados en dos sectores muy importantes en el diseño incluso de un plan de política criminal, que tiene que ver con la seguridad y con la inteligencia. Es decir, se están reclutando a importantes profesionales, porque mire, ¿qué es un plan de política criminal? Que no desarrolla, primero que no lo plantea generalmente el Estado ecuatoriano. Eso significa cualquiera que sea el gobierno. Y hay que entender que un plan de política criminal es parte de la política del Estado. Si no hay un plan de política criminal cohesionado, mire, puede comprar usted más armas y más chalecos, pero mientras no exista un plan de política criminal en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema del control en carreteras, siguen asaltando a los camiones, en el tema del control de la cárcel, ¿verdad? La cárcel está autogobernada, como dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de febrero-marzo del año 2022. Es decir, ya se tiene un diagnóstico cierto de la situación, ¿verdad? Es el momento de poder plasmar qué hacer, por qué. Mire, hay dos factores en este tema muy importantes: drogas y armas. Y esto que hemos dicho más de una vez con usted, que tiene que escanearse toda la carga en puertos y aeropuertos. Un puerto como el de Guayaquil con 3 millones de contenedores por año, que apenas se escanea el 10%, y tiene que ser escaneada la puerta giratoria, como yo digo, de salida por la cocaína y de ingreso por las armas. Ejemplo, jueves de la semana anterior, en motos acuáticas, en motos de agua, ¿verdad?, se encuentra un arsenal de ametralladoras que vienen de Estados Unidos. O sea, envían las motos, las han chequeado, luego vienen y las contaminan, las cargan de armas. Ese es un caso y nada más. Ingresan armas por la frontera con Perú. Ingresa cocaína también por la frontera con Colombia. Por eso es que Ecuador está en el triángulo del demonio, como yo digo. Perú enviando armas, Colombia enviando cocaína y saliendo principalmente por el puerto de Guayaquil. Y la contaminación, porque en esta labor de inteligencia que sí la tienen las Fuerzas Armadas, que la tiene la policía, tiene que haber un control marítimo en Manta, de donde sale muchísima droga. ¿Por qué? Porque una embarcación le pagan 20 o 30 mil dólares para que vaya cargada de droga alta mar. Es más negocio que ponerse a pescar. En Chanduy, en Anconcito, en Santa Rosa, es decir, los sitios ya se conocen. En Santa Elena, pistas de narcoavionetas, como se descubrieron también en Aroma y Manabí. Hay campos de entrenamiento de sicarios, y no estoy diciendo nada que alarme porque es la realidad, pero como que una tragedia tapa a otra. Entonces, si no hay un plan de política criminal cohesionado, esos importantes generales se quedarán con las medallas en el pecho y nada más, para desgracia del país. Por eso, el eje central y transversal tiene que ser un plan de política criminal cohesionado, y está bien que el señor gobernador converse con el alcalde, porque aquí no es que la alcaldía, y cualquier otra, puede decir, es que de acuerdo con la Constitución, señor, es la seguridad de la ciudad, y para las prefecturas la seguridad de la provincia. Es decir, un plan de seguridad tiene que ir con un plan de política criminal que involucre estos elementos propios de seguridad, como otros que tendrían que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de la administración de justicia, para evitar que no son todos, pero más los fiscales o más los jueces, utilizando perversamente y, como yo digo, prostituyendo las garantías constitucionales, acudan a medidas de protección, al habeas corpus, en fin, que ya sabemos, donde tiene que haber dos líneas claras que la viene de alguna forma planteando la Corte Constitucional. El lugar donde se producen los efectos, el domicilio del acusado o de quien hace uso de la garantía, y eso está bien porque son garantías constitucionales. Las garantías no son malas. Como dice el profesor Ferrayoli, el garantismo penal, por favor, no hay que abominar, porque son los derechos humanos que le asisten a todos los ciudadanos, incluyendo a los que están presos, a los que cometen delitos, pero también hay que pensar en los derechos humanos de las víctimas. Entonces, si el Consejo de la Judicatura no hace una labor eficiente, no solo en un desprestigiado concurso
para los nuevos jueces de la Corte Nacional, que ha sido una vergüenza para los observadores internacionales como Diego García Sayán, que estuvo antes en la Corte Interamericana y que hoy está en uno de los segmentos de Naciones Unidas. O sea, qué vergüenza la forma como se manejan los concursos en Ecuador. Esta es una pésima imagen y les ha resbalado lo que hayan dicho los observadores internacionales. Entonces, ¿para qué se los invita? Porque entonces hacen lo que les da la gana. No todos los jueces son malos, por si acaso, pero de pronto se van filtrando, ¿verdad? Personas que no debieran estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un proceso de selección que se vuelve selectivo en función de qué? Tratar de beneficiar a determinadas personas, incluso perjudicando a quienes tienen legítimo derecho a acceder al ejercicio de una magistratura. Claro que hay temas importantes en el país de hoy, en el país de la actualidad. Y plantear la necesidad o no de el juicio político contra el presidente, Lazo, expresidente, concluyó. Ahí hubo puntos en disputa, quienes decían que ya no era presidente y como tal no cabía censura y destitución, lo cual es correcto, y quienes sostenían que habiéndose iniciado el proceso y que habiéndose agotado esa prueba sui generis en el ámbito político, está bien que concluya, y concluyó con una suerte de censura simbólica y nada más. Ahora, la Asamblea, que tiene la doble labor de fiscalizar y legislar, en la labor fiscalizadora ha dicho, y así ha resuelto, que se ponga en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los delitos o las conductas que le imputan al expresidente Lazo Mendoza, para que sean investigadas. En el ámbito exclusivamente penal, para ver si hay o no realmente delitos que se le puedan imputar a él, como dice el profesor Jacob, no todo es responsabilidad de todos, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Pues bien, que investigue la fiscalía. Y que bueno, hay un nuevo contralor que tiene un excelente perfil, experiencia en el ámbito de control de Contraloría, ha también prestado servicios para la fiscalía, es economista, es abogado, tiene el perfil ideal para ser un buen contralor. Entonces, es también una prueba importante que le digan, oiga, examine si la conducta del presidente Lazo en funciones permite asegurar o presumir que haya incurrido en actos que incluso podrían llegar al ámbito de la comisión de un delito, porque se puede cometer delitos por acción y también por omisión, que Doctor, son delitos especiales de garante. Así que está bien lo que se diga ahí. doctor, hay una pregunta muy importante. Ya sabemos, ¿no? En el país cómo se vienen dando siempre estos problemas de corrupción de los gobiernos. Con Lazo se acrecentó el tema debido a que falló como presidente de la República y tuvo que acogerse a una muerte cruzada para evitar ser destituido. Se ha ensayado un nuevo juicio sin consecuencias de sanciones más que aquellas que ahora se va a buscar respecto al manejo de la cosa pública, al manejo de los recursos del Estado. Y han salido una serie de temas muy graves, delicados de la forma en que ha manejado el Estado económicamente hablando. Ahora, la ley orgánica de extinción de dominio fue aprobada, nos dice Diario El Expreso en esta mañana, en enero del 2021 por la Asamblea Nacional del Ecuador y fue expedida finalmente en junio del 2022, precisamente durante este gobierno, en el que Lazo presumía de ser uno de los gobiernos más honestos que ha tenido la historia del Ecuador. Ahora, este tema de la extinción de dominio, doctor, ¿cómo se lo puede realmente configurar ya como una herramienta que permita que por muchos acuerdos políticos que hay en la Asamblea, etcétera, hay un espacio en la justicia y la ley que permite que los ecuatorianos puedan observar que se está logrando retener bienes muebles, inmuebles, a todos aquellos que, manejando la cosa pública, definitivamente se han feriado o han dejado una estela de corrupción que no se complementa con esto de la devolución de esos bienes que le pertenecen al Estado y que han perjudicado a los ecuatorianos durante muchísimos gobiernos, no solo el que se ha fracasado de Lazo. Doctor, adelante en esta última inquietud.
A ver, mire, don Emilio. La ley de extinción de dominio, cuyo modelo de ley hizo público por parte de la UNOC de Naciones Unidas, fue en principio en el proyecto de la Asamblea muy bien estructurado, muy bien estructurado. Y menciono, primero, la ley de extinción de dominio no es ni una ley penal ni una ley civil. Alguna vez se dijo, pero es que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, y yo le respondo en foros y a mis alumnos si dando clases en la maestría, a ver, les digo, la Constitución garantiza la propiedad lícitamente obtenida, no la ilícitamente obtenida. Por eso la ley de extinción de dominio tiene una característica que la Corte Suprema de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, ha calificado como retrospectividad, o sea, retroactividad. Retroactividad. Significa que si fuese aprobada las reformas en el modelo de Naciones Unidas, porque a la final yo no estoy tan seguro si fue el presidente Lazo, me parece que fue el presidente Moreno, habría que ver la fecha, que le hizo objeciones al proyecto de la Asamblea y lo aprobó mutilado. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio en su modelo original de Naciones Unidas no tiene un presupuesto que haya primero un proceso penal que concluya con sentencia en firme para luego hacer efectiva la extinción de dominio. No, no requiere un proceso penal. Es una ley que se aplica de manera directa. Es contra la propiedad y no contra las personas. Por eso es la mejor herramienta de combate contra la corrupción en la que puede incurrir este gobierno, el anterior y los anteriores, porque es retroactiva. Y otra característica importante es que la ley de extinción de dominio, aquí se podría discutir, en la versión de Naciones Unidas es una ley imprescriptible. Cuando, no, pero todo debe prescribir, póngale 40 años, póngale 50 años. Pero esa ley es importantísima para el tema del combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Y sobre esto, vamos a ver, porque al parecer construye buena gente, porque quien dejó el proyecto original, hay que reconocerlo, fue Fernando Villavicencio, y va a ser retomado, por lo que yo he escuchado y he leído. Vamos a ver si es que todas las bancadas van a apoyar la reforma a la ley de extinción de dominio, para que se pueda aplicar. Y claro, yo he revisado el proyecto de Naciones Unidas, lo tengo, y el de Ecuador. No se afecta el derecho de defensa, porque hay una fase de investigación. No se afecta el derecho de tercero de buena fe que adquiera sin saber el origen ilícito del dinero. No, no. Hay el derecho a la defensa como una garantía inviolable, ¿verdad? El estado de inocencia se mantiene. Hay una investigación. Si como consecuencia de la investigación hay elementos, la fiscalía, porque en el modelo inicial se puede pensar en fiscales especiales anticorrupción para manejo de la ley de extinción de dominio, puede ser, pero son los fiscales quienes manejan la investigación, un juez de garantías que debe ser un juez penal, porque en un momento dado puede dictarse medidas restrictivas al derecho de dominio, puede ser también un juez civil, luego una etapa intermedia para calificar si procede a juicio, y luego una audiencia de juicio, muy parecido al procedimiento, ¿verdad?, a lo que sería un procedimiento penal común ordinario, con recursos, apelación, casación, eventualmente recurso de revisión, garantías constitucionales que se pueden plantear, por supuesto que sí, sin que haya abuso de la garantía. Es decir, por eso existe la ley modelo de Naciones Unidas. Eso urge porque hay grandes fortunas que pueden haberse acumulado por tráfico de armas, por contrabando, por depredar recursos públicos, y como es retroactiva y como sino que no le gusta la imprescriptibilidad de siempre pónganle 40 años, el Estado tendría una herramienta eficiente, la mejor. Eso ha permitido que en Argentina a un grupo BOAS vinculado con contrabando y más 700 millones de dólares se han incautado. En Colombia, Pablo Escobar muere en el año 93. Después de Pablo Escobar, de la muerte, se dicta la ley de extinción de dominio y la familia de Pablo Escobar perdió los bienes porque tenían origen ilícito producto del tráfico ilegal de drogas.
En Brasil, OAS, Andrade Gutiérrez y Odebrecht no le dio un centavo al Ecuador. Y ojalá que un día la Fiscalía General del Estado ecuatoriano persiga a Odebrecht en delitos imprescriptibles. Odebrecht debe indemnizar al Estado ecuatoriano con miles de millones de dólares y hasta ahora no se lo hace y eso es una tarea pendiente. Y en Brasil, miren, los acuerdos reparatorios de esas grandes empresas constructoras que no han quebrado, ha llegado, escuchen bien, a 3.000 millones de dólares. A ese acuerdo reparatorio han llegado en Brasil. O sea, esa ley de extinción de dominio es urgente, es fundamental. Ya vamos a ver qué pasa con la Asamblea como cuerpo legislativo cuando se reactive la propuesta de las reformas, que son fundamentales, porque hoy puede la Fiscalía pedir la incautación de bienes, sí puede pedir, pero ahí se buscan los mecanismos de las acciones constitucionales para tratar de salvar bienes, y aquí hay capos, el capo es el jefe, que han dejado importantes fortunas en dinero en efectivo, en carros, en propiedades, en lingotes de oro, que claro que con la ley de extinción de dominio el procedimiento es mucho más rápido, porque entonces ahora los parientes, la esposa, los hijos, los cuñados, los hermanos, no, dice, muerto el perro, terminada la rabia, ya prescribió la acción penal, así que devuélvame los bienes. No, señor. La ley de extinción de dominio precisamente tiene a evitar la impunidad y es una herramienta eficiente para la lucha contra la corrupción. En estos temas importantísimos que estamos trabajando, analizando con usted en esta mañana. Ahora, para finalizar, doctor, agradeciéndole su valiosísima intervención, abordando estos temas muy importantes. La pregunta clave que se me ocurre en estos momentos, observando el informe, ha dejado un informe tremendo al salir del gobierno, de más de cerca de 200 páginas. No es el libro que prometió Guillermo Lasso, es un informe en que habla que el Estado, los medios de comunicación y los bancos, el sector financiero, definitivamente están infectados por el narcotráfico. Esto debería obligar, doctor, a que la Asamblea Nacional vuelva a crear urgentemente la Comisión de Control de Lavado de Activos que alguna vez existió en el Congreso Nacional, donde se revisaba precisamente a las empresas cuestionadas en esa época, era con el tráfico de los famosos bonos de la deuda también, por la corrupción. Ahora sería imprescindible que vuelva a funcionar la Comisión de Control de Lavado de Activos desde la Asamblea Nacional, doctor. No lo sé, don Emilio, porque habría que ver cuál fue la eficiencia real. En el tema de lavado de activos, se calcula que en Ecuador se blanquean dineros por alrededor de 5.000 millones de dólares por año. La UAFE, que es una unidad de análisis financiero que sirve a veces para las persecuciones políticas, no como el FinCEN de Estados Unidos. ¿Cuánto la UAFE incauta por año? A duras penas, 40 millones. O sea, de un estimativo de 5.000 millones de dólares por año, la UAFE, 40. Y miren, en ese tema de esas comisiones antilavado, alguna vez un diputado en la época del antiguo Congreso, que era el presidente de la comisión, hacía llamar con los emisarios que tenían a alguien del banco diciendo que lo iban a investigar, lo están investigando por lavado. ¿Sí? Ahí teníamos otro nuevo rico. Entonces, yo termino por no creer en una asamblea desprestigiada. Alguna excepción hay, sin duda que sí. Doctor, un favor gigante. Tarea de la Fiscalía y de una unidad de análisis financiero que debe funcionar y que hoy no está funcionando. Ese tema, doctor, lo vamos a dejar para un capítulo especial, porque en base a su vasta experiencia queremos recoger cuál es el mecanismo en el que se debe aplicar el control legal, judicial y penalizar todo este tema, porque en ese informe se habla clarísimo que has hablado, y ojalá hagan público ese informe que ha dejado el expresidente Lasso, doctor. Le quiero agradecer muchísimo por habernos atendido esta mañana. Gracias por su importante aporte a través de Radio Ecuantena al País, doctor Zambrano. A usted, don Emilio, hay que recordar que el expresidente Lasso es banquero. O sea, todos los bancos lavan menos el banco de él. Habría que ver. Muy buena interrogante suya. Con esa nos quedamos, mi doctor. La próxima cita será
para hablar de ese tema precisamente, el lavado de activos en el país y el control Y no judicial. sé cuándo se interrumpió, si yo alcancé a explicar algo de la ley de extinción de dominio, que precisamente No, tiende a sí, sí le evitar explicó detalladamente, estaba atentísimo, que doctor. hable, porque para eso sirve la ley de extinción de dominio. Claro. Hasta que termine un proceso por lavado activo, no, la ley de extinción de dominio, a ver, usted tiene, ahí se invierte la carga de la prueba de dominio, ¿ya? Usted tiene 300 millones de dólares en activo. Hay gente que ha vivido el contrabando, a ver, explique. ¿De Tu dónde? abuelita que era, tu abuelita era la abuelita de Atahualpa, se sacó 5 veces la Lotería de Canadá. ¿De dónde está todo dinero? Ah, no. Ahí se invierte la carga de la prueba. Si usted no puede probar de dónde salió el recurso, esos bienes son incautados, don Emilio. Para eso sirve la ley de Naciones Unidas, de la UNOC. Sí, y estuvimos atentos y copiamos completamente, doctor, la explicación suya de la ley de extensión de dominio. Luego vino, después de la pausa, vino una brevísima interrupción, pero ya había estado bien explicado el tema. Doctor, Muy bien. muchísimas gracias. Estaremos en contacto con usted para continuar estos capítulos. Buenos días. Bien, don Emilio, a todos. Gracias por la invitación. Muy gentil, Chao. doctor.